Buenos días, en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestro tema en cuanto a lo que es nuestra cátedra de Derecho Mercantil. Vamos a hablarle en esta ocasión de lo que denominamos el salario. En concepto de salario tiene relevancia porque no todo pago se considera salario, pero son pocos los pagos que son ajenos al salario y ello tiene un efecto importante en el reconocimiento de algunos derechos del trabajador, como prestaciones sociales, indemnizaciones y seguridad social. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Entre el trabajador y el empleador pueden acordar o hacer pactos para despojar a ciertos pagos en su connotación de salarios, pero lo correcto no es restar la connotación de salario que tiene un pago, sino reconocer formalmente la falta de connotación salarial de un pago. La ley de forma expresa señala que pagos no constituyen salario y además abre la posibilidad de que las partes definan que otros pagos no constituyen salario, sin especificar cuáles pueden ser lo que se ha prestado para que algunos empleadores desconozcan la naturaleza salarial a pagos son eminentemente salariales. De otro lado, no sobra recordar que el binomio salario-prestación personal del servicio es el objeto principal del contrato de trabajo y por consiguiente los pagos realizados por el empleador al trabajador, por regla general, son retributivos a menos que resulten claro que su entrega obedece a una finalidad distinta. Bajo esta consideración, el empleador es quien tiene la carga de probar que su destinación tiene una causa no remunerativa. Elementos que integran el salario. A manera de resumen y con base a lo señalado anteriormente, podemos afirmar que los siguientes pagos o elementos integran el salario. Comisiones de cualquier tipo, horas extras, recargas nocturnas, remuneración por trabajo dominical y festivo, bonificaciones regulares, viáticos permanentes por manutención y alojamiento, clases y modalidades de salario. El salario puede tener formas, clases o modalidades según lo que las partes acuerden, como pasamos a ver, salario en especie. Las partes pueden acordar que parte del salario se paga en especie siempre que ese pago no supere el 30% del salario. Salario integral. Todo salario implica una serie de pagos adicionales conocidos como prestaciones, pero las partes pueden acordar que esos pagos se incluyan en el salario. En el salario integral, como su nombre lo indica, se integra el factor salarial y prestacional en un solo pago. Salario fijo y variable. El salario que se pague al trabajador puede ser fijo o variable. En el primer caso, todos los meses el trabajador recibe el mismo salario y en el segundo caso, el monto varía dependiendo de lo que se gane el trabajador en función de la forma en que se paga. En el caso del trabajador al que se le paga comisiones por ventas o se le paga en función de las unidades productivas, en tal caso el salario depende no del tiempo laborado, sino del esfuerzo y la productividad del trabajador. Periodo de pago del salario. Las partes pueden acordar el periodo de pago del salario, que no puede ser superior a un mes. Por ello vemos pagos semanales, quincenales e incluso diarios.
pero nunca superiores a un mes. Reajustes al salario. El salario es el que las partes fijen en el contrato de trabajo, siempre que no sea inferior al salario mínimo que dicta el gobierno, pero no existe obligación legal de reajustar el salario. El Código Sustantivo del Trabajo nada dice de que el salario se deba reajustar periódicamente y el único caso en que se hace obligatorio dicho reajuste es cuando el salario pactado puede por debajo del salario mínimo, pues por obligación se hace pagar el mínimo, lo que implicará reajustar los salarios hasta alcanzar ese mínimo legal. En consecuencia, la ley no obliga a que el empleador incremente anualmente un salario que sea superior al mínimo. El reajuste es obligatorio solo cuando el contrato de trabajo así se ha establecido y será en los términos y porcentajes acordados. ¿Qué quiere decir? Que solamente el incremento salarial se va a dar, ¿verdad? De acuerdo a que ya el mismo sea plasmado dentro de la contratación, se establece, ¿verdad? Qué porcentaje y que cada tiempo, ¿verdad? Será reajustado el salario, si se le va a incrementar, si se le va a dar otro tipo de bonificaciones, todo eso se pacta dentro de lo que es el contrato de trabajo.